estábamos de vacaciones, estaba leyendo un libro. Bajar ahí mi Biblia. Estaba leyendo un libro de cómo funciona la iglesia. Y ese libro planteaba lo siguiente. Nosotros cuando venimos al templo, como que somos más cristianos, ¿no? ¿Quién se siente mejor? Yo me siento, cuando estoy aquí, ¿cierto? Levanto las manos, oro, me aumenta la fe, canto las alabanzas. Yo creo que aquí podríamos hasta hacer, ¿no es cierto?, sanidades, milagros, todo. Pero cuando salimos del templo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la vida cristiana? ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa con la vida cristiana? ¿Somos cristianos, como dirían algunos, de cartón? Lamentablemente hoy día, en este tiempo, la fe es un producto de consumo. Entonces mucha gente escucha predicaciones, ¿cierto? Vamos allá, escuchamos acá. Y si no me gusta acá, me quedo con esta. Y si no me gusta esta, me voy a esta. Y así hay personas que van de un lugar a otro buscando algo que le sacie, consumiendo un producto. Pero la fe no es un producto. Lo que Dios quiere de nosotros es sí, que tengamos fe. Pero que esa fe vaya acompañada ¿de qué? De obras, de acciones. Ya se enfrentaron Santiago y Pablo. Porque Pablo estaba predicando y decía que la salvación, que Dios me perdona, que Dios me limpia, que Dios me sana, que Dios me ayuda por fe. Dios me salva por fe, no por obras, dijo Pablo. ¿Sí o no? Y Santiago dice, sí, de acuerdo, pero la fe sin acción, la fe sin obra es muerta. Si tú dices que tienes fe, demuéstramelo con tus acciones. Y yo pensaba mientras leía este libro y decía, ¿qué nos pasa? Bueno, claramente a veces pensamos que es la persona, el pastor, el copastor, el líder, el que me tiene que ayudar a crecer. Pensamos que si escucho a tal predicador, eso me va a hacer cambiar. Pero si yo no cambio, algo está pasando. Porque la fe produce cambio. La fe, hermano, no produce simulación. Y otra cosa que leí ahí, ¿por qué cuando venimos al templo simulamos? ¿A qué me refiero con eso? Que no somos auténticos. No somos como somos afuera. ¿Por qué? ¿Qué produce esa dualidad? ¿Acaso la palabra de Dios, la fe, es adaptarnos a lo que nos dicen desde acá? ¿Es simular? ¿Es vestirnos bien? ¿Qué tiene que producir la palabra de Dios en nosotros? ¿Una representación? Entonces yo actúo, ¿cierto? Donde voy, actúo y digo, soy cristiano. O realmente la palabra de Dios tiene que producir algo en mi vida. No exterior solamente, sino del corazón, de la mente. ¿El Señor ha hecho ese cambio en su vida? Que no depende ni de la palabra que se exhorta, ni del lugar donde asisto, ni si escucho o no escucho predicaciones. Depende de esa comunión íntima con el Señor. Amén. Bueno, estaba ahí leyendo ese libro un día y usted sabe que en vacaciones cuesta levantarse temprano, ¿cierto? Y a veces despertábamos y estaba nublado. Pero igual a uno dice, bueno, si estoy de vacaciones quiero aprovechar el día. Si para dormir me quedo en Santiago, ¿cierto? Duermo todos los días en Santiago. Y cuesta ahí que se levante. Entonces ahí me vino esta palabra que vamos a conversar hoy día. Porque estaba con un amigo yo y le digo,
dile al pueblo que avance. Así que le voy a invitar ahí a leer la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Hola, hola. Bueno, y si lo encuentra, se pone de pie. Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Yo lo voy a leer en una versión moderna que se llama Nueva Biblia Viviente, porque se parecía más a lo que yo dije, porque ahí se van a dar cuenta ustedes. Dice ahí en Éxodo: el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Padre, Señor, en esta tarde pongo mi vida en tus manos, Señor. Señor, tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades. Señor, tú sabes lo que la iglesia necesita. Señor, yo te pido que uses mi vida en esta mañana. Señor, sin duda, Señor, tengo muchos defectos, Padre. Señor, pero es tu palabra la que en este momento, Señor, construye y edifica la vida de mis hermanos. Señor, edifícanos en esta mañana, en esta tarde, en nombre de Jesús. Señor, si hay alguien detenido, Señor, en nombre de Jesús, que se levante. En nombre de Jesús, que siga adelante, que avance. Gracias, Señor. Tome asiento. Bueno, en algunas versiones, este versículo, Dios le dice ahí a Moisés: dile a Israel que marche, dile a Israel que avance, dile a Israel que no se detenga, que siga adelante. Y yo ese día en la mañana dije: dile al pueblo que avance, porque si no, no. Porque yo sabía que había visto ahí el clima y decía que iba a salir el sol. Estaba nublado, pero iba a salir el sol, entonces había que prepararse, porque si no nos levantábamos, si no tomábamos ayuno, al final el sol se nos iba. Había que hacer, había que avanzar. Y en la vida cristiana nos pasa lo mismo, ¿sí o no? Porque Dios nos bendice, Dios nos da una promesa, pero de repente vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen las dificultades. ¿Y qué pasa con la vida de uno? Empieza a decaer la fe, a perder la fe. ¿Por qué? Y aquí en esta historia, a lo mejor es una historia que usted ya ha escuchado miles de veces, pero es importante entender el contexto de la historia para poder entender qué es lo que Dios quiere en esta mañana decirnos. Amén. No sé si recuerda que Dios le hace una promesa a Abraham. Abraham estaba ahí en Ur, lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te daré. ¿Se acuerdan? La orden a Abraham era salir de ahí, irse a la tierra que Dios le estaba mandando. ¿Cuál problema tenía Abraham? No tenía un hijo. Y él le había pedido a Dios un hijo. ¿Y Dios qué le dice? Que no le va a dar un hijo, le va a dar una multitud de descendientes. De tal manera que él va a ser padre de naciones. De tal manera que él va a bendecir, ¿cierto?, a todas las naciones de la tierra. Yo le hago esta pregunta a usted: ¿Abraham vio esa promesa? ¿Qué promesa vio Abraham? Sí, vio a su hijo, uno. Pero vio las multitudes después. Vio la tierra, la vio, pero no la poseyó. Pero él le creyó a Dios. ¿Qué es la fe? Cuando mi hermana Mercedes dice: a fin de año voy a Ecuador. ¿Fue a Ecuador cuando lo dice? No, cuando lo dijo, en el pasado. Usted sabía que iba a ir, pero no había pasado. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hace? Se prepara, junta platita, ve los días del calendario. Me imagino que tiene que hacer tremendas solicitudes porque son tantos días.
A veces uno dice, uno tiene 15 días, le dan de vacaciones y la hermana Mercedes va un mes, ¿cierto? Pero esa es fe. La fe es algo que yo no sé qué va a pasar. ¿Por qué trabajamos? Porque sabemos que vamos a recibir algo. ¿Pero lo recibimos todavía? No, lo esperamos. Y lo hacemos por fe, porque sabemos que va a ocurrir. Esa es la fe. Algo que sabemos que va a ser así y no va a cambiar. No es solo una creencia. Es algo que yo estoy seguro, así como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la certeza, la seguridad de que algo va a ocurrir. Y fíjense que la fe no apunta hacia el pasado, apunta hacia el futuro. Y Dios le hace esta promesa a Abraham, que le va a dar una tierra. Bueno, uno empieza ahí a avanzar la historia, ¿cierto? Y está ahí Jacobo ya instalado en la tierra. Y le nacen sus 12 hijos, ¿cierto? Y por algún motivo ahí hacen algo malo los hijos mayores, ¿cierto? Y al regalón lo venden. ¿Quién era el regalón? José. Lo venden a José. ¿Ese era el plan de Dios? ¿Que sus hermanos vendieran a José? No, porque José dice, cuando está al final, dice, Dios cambió esto que malo que ustedes hicieron, lo cambió para bien. Porque a veces las cosas que pasan no son voluntad de Dios. Porque hay cosas que hacemos y que no están en la voluntad de Dios. Y Dios tiene que arreglar ahí el panorama, tiene que hacer, ¿cierto? Porque dice que mientras José estuvo esclavo, mientras fue siervo, mientras estuvo en la cárcel, dice que Dios estuvo con José. Hasta que logró el plan que tenía Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de Dios en ese tiempo? Dice ahí José lo explica, dice, Dios sabía que venía hambruna. Venía primero abundancia, mucha abundancia, 7 años. Y después venía hambruna. Y Dios me preparó para yo estar aquí ahora a cargo. Para que el pueblo de Dios no muriera de hambre. Dios preparó a José, ¿cierto? E hizo que este pueblo, que era pequeñito todavía, saliera de la tierra que Dios le había prometido y se fuera a Egipto. Cuando el pueblo llega a Egipto, imagínense, José era el gobernador. Era el segundo después de Faraón. Entonces a Jacob, a la familia de Jacob, lo ponen en el lugar top. No sé si fuera aquí, sería Lo Barnechea, no sé. Tabancura, Vitacura, Lo Barnechea, no sé cuál es la comuna mejor aquí. La Dehesa, mire mi hermana. O los Altos de Pudahuel, allá. La Dehesa, ahí están. Ahí están. Y sabe que está súper bien el pueblo porque, mire, está bendecido. Tienen comida, les sirven, empiezan a vivir una vida que nunca habían vivido porque ellos estaban ahí como un pueblo pastoril, ¿cierto? Pero ahora están acá en Egipto y hay comida rica y no hay escasez y no hay nada que los incomode. Hay alguien tirándole vientecitos, ¿cierto? Imagínense Jacob ahí porque había estado sufriendo, ¿cierto? Porque había perdido a su hijo, ahora tenía a su hijo, estaban todos juntos, le estaba yendo bien. Excelente. ¿Era ese el plan de Dios? ¿Habrá habido alguna clamor del pueblo ante Dios en ese tiempo? ¿Alguna oración que llegara así? Dios, mira, la estamos pasando súper bien. Porque cuando estamos bien, se nos olvida lo que Dios quiere, ¿sí o no? Y claro, era el plan provisional de Dios, era momentáneo. ¿La hambruna por cuántos años era? 7. ¿Sabe cuántos años estuvo el pueblo en Egipto? 430 años.
¿Cuál era la promesa de Dios? Darles una tierra. Y ellos se quedaron por generaciones en Egipto y estaban ahí. Le estaba yendo bien. Entonces uno piensa y dice, pucha, ¿y por qué después le empezó a ir mal? Porque dice que vino una nueva dinastía de faraones que no conocían a José ni la obra que José había hecho. ¿Y qué hace este faraón nuevo? Lo hace esclavos. Y viene como una... A Egipto viene como esto de todo, porque era el imperio reinante en esa época. Entonces había que construir edificios, caminos. ¿Y a quién mandaron a construir todo eso? Lo que dice la Escritura. El faraón los sometió, los esclavizó. Y es más, el faraón se dio cuenta de esto, que este pueblo se multiplicaba rápido. ¿Cuál era la promesa de Dios a Abraham? Que iba a tener una tremenda descendencia. Y Faraón ve que se empiezan a multiplicar, ¿cierto? Y crecen y crecen. Entonces dice Faraón, pucha, no se vayan a asociar con nuestros enemigos. Y después nos quiten el reino. ¿Cuál es la orden de Faraón? A las parteras, mire, les tenía hasta parteras ahí, tenían médicos, tenían de todo ahí, pero le dice a las parteras, cuando las hebreas estén embarazadas, si dan a luz mujer, que viva. Pero si dan a luz varón, ¿qué tienen que hacer las parteras? Matarlo. No sea que este pueblo se multiplique. Miren, siempre las feministas hablan de casos en el pasado, ¿cierto? Que la mujer, ¿y aquí a quién mataban? A los hombres. Porque el faraón no quería que crecieran como ejército. Bueno, ahí usted sabe toda la historia, ¿cierto? Empezaron a orar. Los israelitas empezaron a orar. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Dios escuchó el clamor. Y Dios tiene que hacer algo. Entonces ahí aparece Moisés, ¿cierto? Dios lo rescata porque tenía que morir. Aparece Moisés, Dios lo llama, ¿cierto? En el desierto, porque Moisés se crió en el palacio. Pero él sabe que cuando está en el palacio que él es del pueblo de los esclavos. Él sabe porque la mamá lo crió. Ve a un egipcio golpeando a un hebreo. ¿Y qué hace Moisés? Dice, yo soy el libertador porque por algo Dios me tiene aquí. Y va y le dice al egipcio, ¿por qué le estáis pegando? Se imagina usted ahí eso y termina Moisés matando al egipcio, ¿cierto? Y dice que algunos hebreos vieron eso. Entonces al otro día dice que Moisés va y ve a sus hermanos hebreos peleando. Y le dice, oye, pero ¿cómo están peleando? Son hermanos. ¿Y qué le dicen los hermanos? Bueno, ¿y quién te puso a ti a cargo de nosotros? ¿Quién te puso a ti por juez de nosotros? ¿Acaso te crees especial porque viviste en el palacio? ¿Y ese egipcio que mataste? Entonces Moisés entiende que hizo algo mal y huye al desierto. Y Dios lo llama, ¿cierto? Y él da su excusa, porque Dios lo llama. Y así como nos llamó a nosotros en algún momento de la vida. Y Moisés dice, no, es que ¿quién soy yo? Y Dios le dice, yo estaré contigo. Bueno, ¿y en nombre de quién voy a ir? Yo soy el que soy, el omnipotente, el Dios todopoderoso. Pero no me van a creer. Toma, aquí tienes 3 señales. Es que no sé hablar. ¿Acaso el que no hizo la boca no va a ayudarte? No, es que no sé hablar, no sé hablar. Bueno, ya, listo. Aarón te va a hablar por ti. Esa es la historia, hermano. Y ahí está. Moisés, ¿cierto? Y Dios le da grandes prodigios, señales, y llegamos aquí, a esta parte de la historia, donde ya el faraón, usted sabe que el faraón no quiere que se vayan, porque eran los esclavos, no quiere que se vayan. Pero Dios manda tantas señales, tantas plagas, que al final
la última plaga. Dice que mueren todos los primogénitos de Egipto. Y el faraón dice, ya váyanse, no los quiero ver más. Y cuando le dice váyanse, ellos ya estaban listos para irse. Y salen y empiezan a ir, dice, hacia el mar. Y llegan ahí a un lugar donde había montaña, mar. Están ahí. Y el faraón dice, ¿y quién nos va a hacer la pega ahora? ¿Quién va a trabajar? Y el faraón se arrepiente de nuevo. No, dijo, no los voy a dejar ir. Y toma, dice, 600 carros y soldados y los va a buscar. Y si no se vienen, los mata. Ahí está el pueblo de Israel. Ahí está, en medio el mar y atrás el ejército. Y ahí viene esta frase. Yo decía, ¿de dónde? Porque yo la dije en vacaciones, pero tuve que buscar después el contexto de esta frase. Y el Señor le dijo a Moisés, porque mire, empiezan ellos a llorar. Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí? Mejor no hubiéramos quedado. ¿Por qué hiciste esto? Mejor era morir allá, ahora nos van a matar acá. ¿Qué va a pasar? Y Moisés no haya que hacer y empieza a clamar a Dios. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Y después que la pensé, dije yo, qué raro. Moisés, ¿por qué Dios le dice que no clame? ¿Por qué clamas? Sigue adelante. Y empecé a entender que cuando nosotros oramos, pensamos que vamos a orar para darle vuelta la mano a Dios, ¿sí o no? Pero nosotros oramos para que Dios haga su voluntad y para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Es que Dios le había dado una tierra. El plan de Dios es que tenían que ser liberados. Entonces, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Avanza. Y ahí está el tema. ¿Cómo voy a avanzar si hay un problema tremendo por delante? Está el mar. Hay un problema tremendo que nos viene encima. ¿Qué es la fe? Y de nuevo me pregunto, ¿qué es la fe? ¿La fe funciona cuando todo está bien? Bueno, ahí dice, los que hablan de que esto es como está escrito en griego, que fe es pistis, es conocimiento. Pero no el conocimiento de intimidad, es el conocimiento de saber. Es pues la fe, esta fe es saber. Es como que yo ya sé lo que va a pasar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe actúa no cuando está todo hecho. La fe actúa cuando las cosas no se ven claramente. Yo no sé si usted ha pasado por algún momento donde usted mira y dice, no, esto no tiene solución. No veo, trato de avanzar, veo mi trabajo, me veo mal. Veo mi relación familiar mal. Y miramos, y la enfermedad. ¿Qué es la fe? ¿Cuándo se hace efectiva la fe? Bueno, aquí anoté algunos versículos. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos? Esas ideas que nos confunden. Esas ideas que se vienen a la cabeza. Uno, cuando se convierte al Señor, recuerde usted la primera vez que vino al Señor, ¿le creyó a Dios? Le creyó todo. Y empieza a pasar la vida cristiana y ahora ¿le cree todo a Dios? ¿O duda? El maligno empieza ahí con los dardos, empieza a darle idea, enfermedad, problemas, dificultades. El faraón, cuando supo que Moisés venía a libertar, ¿sabe lo que hace? Se burla de Moisés y le sube. Y ahora en vez de producir 100 van a producir 200. Y además yo no les voy a entregar los materiales, van a tener que ir a buscarlos ustedes. Y les pone sobrecarga.
Y el pueblo de Israel dice, pero Moisés, ¿por qué hiciste esto? Ahora tenemos que trabajar más. Porque el faraón no quiere que el pueblo salga a adorar a Dios. Moisés no le pidió que ellos se iban a ir. Moisés fue con una idea más leve. Le dijo, nosotros queremos que tú nos des permiso para salir todos a adorar a Dios. Y el faraón no. Y dijo, tan ocioso. Tienen tiempo para adorar a Dios. Tienen tiempo para ir a la iglesia, para leer la Biblia. Están ociosos. Necesitan más trabajo, más trabajo. No sé si usted se ha visto así cuando quiere buscar a Dios y de repente empiezan a caer todas las cosas y hay que hacerlas. Porque el enemigo no quiere que nos acerquemos a Dios. El enemigo no quiere que busquemos a Dios, que le creamos a Dios. Entonces empieza a poner obstáculos. Y a los jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo estaba al final de su vida y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Estaba al final, pero seguía con fe en lo que Dios iba a hacer. Por eso Pablo dice, yo me extiendo hacia adelante. No miro hacia atrás, voy hacia adelante, hacia lo que Dios me tiene preparado. ¿Qué Dios te tiene preparado a ti? ¿Qué Dios te prometió? Y Pablo en 1 Corintios dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué está fundada tu fe? ¿En qué se basa tu fe? ¿En que le pido a Dios algo y me lo concede? ¿Esa es tu fe? ¿En qué se basa tu fe? ¿En que Dios va a cumplir todo lo que yo le pida? ¿Dios va a hacer todo lo que yo quiera? Que si estoy cómodo hoy día, mi fe es que esto no cambie, que siga así, tranquilo, que nada me moleste, que nada me incomode. ¿Sabe qué? Muchos dicen, no, yo creo en Dios. ¿Cuánto ha escuchado usted eso? Pero no obedecen a Dios. No confían en Dios. ¿Usted cree que Dios los puede cambiar así? ¿Que Dios puede hacer su obra? Yo le doy gracias a Dios porque la Escritura me dice que Dios está trabajando en mí y en usted. Porque tampoco no somos perfectos. Dios está trabajando. Pero yo lo creo. Hay gente que no cree que Dios está haciendo algo. Yo sí creo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. La promesa era la tierra de Canaán, no Egipto. Hay algunos que se conforman con Egipto, con la grandeza de Egipto, con las comodidades de Egipto. Mientras tuvieron eso, no oraron, no buscaron. Pero cuando vino la necesidad, cuando se sintieron esclavos, cuando le empezaron a matar sus hijos, ahí empezaron a clamar. Nosotros somos creyentes, todos hemos aceptado a Jesús, todos hemos dicho que tenemos fe. Pero ¿por qué llegar ahí a esa situación? Si somos de Él. La hermana Yolita se fue ayer. Se fue con Él. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Al Señor? Que Él venga. Es cierto, no estoy apurado, ¿cierto? Pero el Señor va a venir y esa es mi esperanza. Esa es su esperanza. Que Él nos salve, que Él nos limpie, que Él nos redima. Y cierto, en esta vida Él está con nosotros, somos parte del reino de Dios. Él nos bendice porque Dios quiere todo lo bueno. Dice, todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Porque Dios nos cuida, nos guarda, nos protege, es nuestro proveedor. Y lo sabemos, sabemos que Él quiere lo mejor. Lo decimos.
creemos. Le obedecemos. Dos lecciones solamente. La mamá de Moisés y el papá saben que el faraón dio una orden: matar a los niños si es hombre. Viene un bebé en camino. Y yo me imagino la aflicción cuando viene un bebé en camino. Hemos estado orando por Isaac, por Andrea. Y esa aflicción de saber que no está bien. Imagínense a los papás de Moisés. Saber que si es hombre va a morir. Y yo me imagino a ellos orando a Dios. Pero no solo en palabra. Ellos actúan. Tienen un plan. Dios les da un plan. Y empiezan a ejecutar el plan. La mamá empieza a hacer una canastita. Para que cuando nazca el bebé, lo pongamos en la canastita. ¿Y dónde lo vas a dejar? En el río. En la parte de la orillita. Y justo donde están bañándose las princesas de Egipto. Sí, pero ¿qué va a pasar? Se lo va a llevar el río. Digámosle a la pequeña que lo cuide. Y se ejecuta el plan. Acuérdense que las parteras ya no querían matar a los niños. Nace el niño. Es hombre, hay que esconderlo. Hay que esconderlo, hay que buscar el mejor día para el plan. Veamos qué día es el mejor día. Y ahí está, ese día. La oración de ella es que Dios no le quite la vida. Que Dios lo cuide, que Dios lo proteja. Pero la Escritura dice que Dios nos da más abundante de lo que le pedimos. Dios nos da siempre mejores cosas. Sabe que cuando está el pequeño Moisés ahí, dice que lo encuentra la princesa, ¿sí o no? Y estaba la hija, la hermana de Moisés ahí, y la princesa dice: uy, qué lindo, porque lo ve y era hermoso. Y al parecer ella no podía tener hijos, eso dicen algunos historiadores. Entonces llama a la pequeña y le dice: ¿de quién es? No sé, le dice ella. Necesito que alguien me lo cuide, consígueme a alguien, yo le voy a pagar. ¿Saben a quién le consiguió? A la mamá. Porque Dios nos da más abundante de lo que necesitamos. Dios es más grande de lo que nosotros creemos. Nos cuesta, hermano, tomar la decisión. Nos cuesta accionar porque no creemos. Esa madre lo cuidó por 7 años y más encima le pagaron. Le pagaron. Y vivió en el palacio. Cuando Moisés está con el pueblo, Dios le dice: mira, es cierto, he mandado 9 plagas y Faraón todavía siempre dice que no. Pero ahora va a decir que sí, le dice Dios. Ahora sí. ¿Qué necesitaba Moisés? Fe. Ahora sí, Dios nos va a sacar. ¿Cómo? Hay que sacrificar a un cordero. Hay que buscar un cordero sin mancha. Hay que sacrificarlo, ¿cierto? Y con la sangre hay que manchar. Hay que manchar la puerta, los dinteles, los pilares. Y en toda casa donde esté esa mancha de sangre, el ángel de la muerte no va a pasar. Y cuando coman la cena de Pascua, estén listos para salir. Así, esa es la instrucción. Había pasado, habían sido liberados. Habían 9 veces que no fueron liberados. 9 veces. 9 plagas y el faraón no. La pregunta para el pueblo: ¿y por qué tenía que creer esta vez que Dios lo iba a sacar? ¿Por qué había que obedecerle a Moisés? Pero dice que el pueblo se preparó, se vistieron, arreglaron las cosas, guardaron todo, estaban listos. Porque venía el ángel de la muerte. Pintaron los dinteles. Y ese día pasó el ángel y no pasó ni un día y el faraón dijo: salgan. Porque la palabra de Dios se cumple. Las promesas de Dios se cumplen. Aunque no veamos, aunque no sepamos lo que va a pasar, tenemos que creerle a Dios.
Dice después la historia que ese sacrificio es la analogía de Jesús. Cuando Jesús dice que inicia su ministerio, va al río Jordán. Y Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un verso ahí donde dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Mire, Jesús es el rey. Él sabía que iba a salvar al mundo. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, le dice, ¿tú eres rey? Para esto he nacido y para esto he venido. Jesús sabía que iba a ser rey, pero dice que había un gozo de él de saber eso, pero por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Fue fácil para Jesús pasar por la cruz? No, cuando él va al Getsemaní a punto de morir y empieza a orar y le pide a Pedro, Juan y Jacobo que lo acompañen a orar. Y le dice, Padre, ojalá no tuviéramos que pasar por esto, pero que se haga su voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Porque él sabía que eso tenía que pasar. Y es necesario orar a veces para que se haga la voluntad. A veces va a ser doloroso, a veces va a ser difícil, a veces se va a demorar. ¿Sabe cuánto demoraron las plagas? 1 año. Durante 1 año Dios estuvo tratando con Faraón, con el pueblo. 1 año. Pero Jesús sabía que tenía que morir, porque Él es el Cordero que cada uno de nosotros tiene hoy día. Él con su sangre nos lavó, nos limpió, y hoy día somos libres. Egipto es el símbolo de la esclavitud. Hay algunos que dicen que ya no son esclavos, que son libres, pero la verdadera libertad la da esta comunión con Jesús. Nos sirve decir que creemos. Tenemos que creer a Dios. Y creer es confiar, es tener la seguridad de que lo que Él dijo, así va a ser. ¿Cuál fue el mandato entonces antes de salir? Sacrificar este cordero. Nosotros salimos de Egipto. Pero hay algunos que salen y vuelven. Hay otros que se quieren devolver. Hay otros que no les gusta el desierto, porque había que pasar por el desierto antes de llegar a la tierra. Hay muchas razones para detenerse, hermano. Me gusta lo que dice Romanos 10, 16, 17. Dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído tu anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te detiene hoy día? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Un fracaso matrimonial? ¿Un fracaso laboral? ¿Falta de dinero? ¿Oportunidades? ¿Una enfermedad? ¿Una oración no contestada? ¿Qué te detiene? ¿Sabe que algunos? Yo he visto hermanos que están súper deprimidos porque ganó Boric. Hay otros que se quieren ir del país. ¿Y ustedes creen que eso va a detener la voluntad de Dios? La situación política, social, hoy que hay delincuencia, que hay... Yo estaba en el sur y habían puros santiaguinos en el sur, estaba lleno. No sé quién le avisó que yo iba para allá. ¿Qué te detiene? Las circunstancias, hermano, nos roban la bendición porque nos ciegan. Pero cuando estemos ahí, lea y acuérdese de esto. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si Dios ya le había dicho que iban a salir. Dile al pueblo
que siga adelante, que marche, que avance, sigue adelante. Y Moisés dice que se para en el mar y levanta, ¿cierto?, su brazo, y el mar se abre. Dice que un viento viene y empieza a soplar y se abre la salida. Avanza. No sé qué hay más adelante. No sé lo que hay. Pero la palabra de Dios dice que tengo que avanzar. No me puedo quedar. ¿Hay circunstancias complejas? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay delincuencia? Sí. ¿Hay pérdida? Sí. Pero Dios está con nosotros. Él va a cumplir su plan. Él va a cumplir lo que dijo. Él va a hacer lo que ya estableció hacer. Avanza, avanza. Levántate. Créele a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si hay algo que te está deteniendo, levántate. Mire, venga acá, no se arrodille, párese aquí. Si usted tiene algo ahí que está luchando y siente que necesita avanzar, párese aquí. Vamos a orar, no vamos a tocarle, porque no se puede. Pero vamos a orar por fe. Si hay algo que lo está deteniendo, si hay algo que usted entiende que no es así, que no está bien, que a lo mejor ya está conforme, que se quedó ahí y ni siquiera clama, no ve. A lo mejor está en el lugar, no porque algo sea bueno, es voluntad de Dios. Y no porque algo sea malo, no es voluntad de Dios. Lo importante es que cuando oramos, Dios nos revele su voluntad. Vamos a orar. Padre, Señor, yo te presento a la iglesia en este día, Señor, en nombre de Jesús. Señor, hay que seguir adelante. Señor, nosotros no nos movemos, Señor, por las personas. No nos movemos por los cargos. No nos movemos por las circunstancias. Señor, nosotros nos movemos porque tú estás con nosotros. Porque tú hiciste promesas. Promesas, Señor, que no se han olvidado. Señor, cuando tú haces promesas, tú las cumples, Padre. Señor, en nombre de Jesús, oro, Señor, por aquellos que se han detenido. Señor, aquellos que han perdido la fe, Padre. Aquellos, Señor, que las circunstancias no los dejan ver. Señor, yo te pido en nombre de Jesús que se levanten, que avancen, que te crean, Señor, que puedan acercarse a ti. Señor, que esos dardos del enemigo, Señor, sean apagados. En nombre de Jesús, que esta fe les cubra, Señor, en nombre de Jesús. Bendíceles, Señor. Oro por la fe, Señor, es cierto. A veces nos cansamos, Señor, a veces, Señor, no entendemos, nos confundimos. Señor, la pandemia ha confundido a algunos. Señor, los problemas económicos han confundido a otros. Señor, el dinero, Señor, y las posesiones también nos confunden. Padre, en nombre de Jesús, Señor, queremos seguir adelante en este día.